El cumplimiento de las obligaciones derivadas del matrimonio constituyen en sí la base fundamental para fortalecer el núcleo más importante de toda sociedad, que es la familia. Esta, como elemento natural y fundamental de las sociedades, implica por sí la justificación real y necesaria para obtener la protección de la misma sociedad, así como del Estado. Y en este sentido, es la normativa aplicable a las relaciones de parentesco derivadas del matrimonio la que debe garantizar la seguridad a su protección y cuidado. Según el Código Civil Federal y sus análogos en las entidades federativas, derivado de la relación que se da entre los cónyuges, surgen diversas responsabilidades compartidas que son el sostenimiento del hogar, abastecerse de alimentos tanto para ellos como para sus hijos y a estos últimos proporcionarles educación en los términos de la ley. Existen casos similares previstos por la ley en los que de igual manera se configura la obligación de proporcionar alimentos. Respecto al tema de los alimentos y para los efectos de la presente iniciativa con proyecto de decreto, haremos especial referencia a los supuestos que se generan de la pensión alimentaria, derivada de la relación de parentesco que se configura entre padres e hijos. La normativa vigente establece una serie de disposiciones que tienden a asegurar en todo momento a aquellos que tengan derecho a recibir los derivados de una relación de parentesco. Incluso, este derecho se coloca por encima del correspondiente a los ingresos y bienes de quien tenga bajo su responsabilidad el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, aún existen supuestos en los que a la ley se le escapa la manera de hacer exigible y verificable el cumplimiento de este derecho, especialmente en los casos en que hay una separación temporal o definitiva entre cónyuges o concubinos y no hay garantía de quien esté obligado a cumplir con el derecho de alimentos continúe haciéndolo y evite poner en riesgo el desarrollo de sus hijos. Hoy en día, la mayoría de nosotros conocemos algún caso de falta de cumplimiento por parte del jefe de familia, en su mayoría el caso de los varones, cuando derivado de una separación o divorcio pretende dejar de proporcionar los alimentos a sus hijos, buscando para tal fin una serie de acciones o engaños dentro de sus centros de trabajo que tengan por objeto librarse de esta carga económica, tales como despidos ficticios, disminuciones de sueldo oficiales o cualquier otra de similar naturaleza. En estos casos, el procedimiento actualmente previsto en ley es que si la mujer o quien tenga derecho a recibir la pensión alimentaria para ella y para sus hijos deja de percibirlo, acuda al juez a fin de que éste emita las órdenes precisas para que el empleador o patrón del trabajador obligado a proporcionar la pensión alimentaria le retenga el porcentaje determinado para cumplir con tal fin. Por ello, haciendo uso de nuestras facultades como legisladores, tratamos mediante esta iniciativa, con proyecto de decreto, de abarcar el gran universo de trabajadores que se encuentran registrados o inscritos en los sistemas de seguridad social en el país, como en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sabemos que hay un número importante de trabajadores, deudores alimentarios, que quedan fuera de estos sistemas de seguridad social, por lo que desde el Senado impulsaremos mediante los mecanismos idóneos para que esta reforma se replique en cada entidad federativa. El objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto es establecer un mecanismo eficaz para garantizar la pensión alimentaria a aquellos que tengan el derecho de acceder al mismo mediante el siguiente esquema. La obligatoriedad de los patrones de informar puntualmente a su sistema de seguridad social respecto de sus trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria. La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de llevar un registro de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados. La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de informar a la autoridad judicial en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria respecto de trabajadores obligados.
Por último, la atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contrate. Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se modifica la fracción primera del artículo 15 y se adiciona la fracción 37ª recorriéndose la ulterior del artículo 251 y un artículo 251b de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 15. Primera fracción. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. En el mismo plazo deberán enterar al instituto respecto a sus trabajadores que sean deudores alimentistas, decretado así por resolución y convenio judicial. Artículo 251, fracción primera a la 36ª queda igual y luego en la 37ª. Llevar el registro de trabajadores afiliados con la obligación de otorgar alimentos, así decretado por resolución o convenio judicial. Fracción 38ª. Las demás que le otorguen esta ley, sus reglamentos y cualesquier otra disposición aplicable. Artículo 251b. El instituto llevará un registro de deudores alimentarios con la información que le proporcionen los patrones al afiliar trabajadores. Además, integrará a este registro la información proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otros sistemas de seguridad social de entidades federativas y municipios en base a los convenios que lleguen a celebrarse. El instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el registro de deudores alimentarios. En caso de que un trabajador resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al juzgado donde se decretó la pensión para los términos legales correspondientes. Segundo, se modifica el primer párrafo del artículo 7 y se adicionan los párrafos 5 y 6 del mismo artículo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue. Artículo 7. Las dependencias y entidades deberán remitir al Instituto de manera mensual, en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del instituto. En el mismo plazo, deberán enterar al instituto respecto a sus trabajadores que sean deudores alimentistas decretados así por resolución y convenio judicial. El instituto llevará un registro de deudores alimentarios con la información con que le proporcionen las dependencias y entidades al afiliar trabajadores. Además, integrará a este registro la información proveniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otros sistemas de seguridad social de entidades federativas y municipios en base a los convenios que lleguen a celebrarse. El instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el registro de deudores alimentarios. En caso de que un trabajador resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al juzgado donde se decretó la pensión para los términos legales correspondientes. Tercero, se modifica el primer párrafo del artículo 19 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del mismo artículo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue. Artículo 19. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tramitarán ante el Instituto la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro y a sus derechohabientes. Asimismo, deberán enterar al instituto respecto de su personal que sea decretado deudor alimentista por resolución o convenio judicial.
Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. Y yo le solicitaría, señor presidente, en virtud del tiempo que tengo para la exposición de esta propuesta de iniciativa, que me haga el favor de integrar al diario de debates de manera puntual lo que en el documento yo he entregado a la mesa directiva. Es cuanto, compañeras y compañeros. Espero el apoyo de ustedes cuando estemos dictaminando al respecto. Muchas gracias.